Hola, ¿cómo están? En este video les compartimos una serie de ejemplos sobre experimentaciones y el tipo de manipulación material que se desarrolla en ellas. Manipulaciones que se apoyan en las propiedades físicas, mecánicas y químicas de las materias, tanto concretas, tangibles, como de materias más sutiles y evanescentes. Cada experimentación con diferentes recursos hace evidente un efecto o la manifestación de un fenómeno de la espacialidad. Todas estas experimentaciones utilizan diferentes tipos de instrumentos, un lenguaje visual específico, con códigos y representaciones particulares, donde cobra especificidad lo visual referido al espacio. Por lo tanto, es interesante observar los diferentes instrumentos utilizados en estos ejemplos. Todos ellos superan la dificultad en la manifestación de la experiencia espacial. Son ejemplos que recurren a representaciones dinámicas por medio de procedimientos y mecanismos que permiten la incorporación de variables de escalas y tiempos. Vamos a ver a continuación una serie de ejemplos referidos a los comportamientos de materias concretas, tangibles, desde la manipulación de sus propiedades físicas y mecánicas. Retomamos el ejemplo del arquitecto Ishigami, Save, ejemplo que ya hemos visto en el video de contenidos operativos y que nos interesa retomarlo en estos momentos como un abordaje proyectual desde la experimentación. La mesa es el medio que tiene Ishigami para proponer las bases que van a caracterizar su proceso de investigación proyectual. Para este proyecto, Ishigami explora y experimenta con la complejidad de las fuerzas estructurales y la creación de relaciones espaciales que logra a escala de los objetos domésticos. Él sintetiza su proyecto en tres aspectos. Por un lado, la escala. La mesa se presenta con unas dimensiones nada comunes, 9,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho y 1,1 metro de alto. A estas dimensiones hay que sumarle el hecho de que está formada por una única plancha de aluminio de 3 milímetros de espesor. De esta forma, la imagen final que consigue el arquitecto es de una mesa de proporciones descomunales, que, con un grosor casi imperceptible, soporta una serie de objetos colocados sobre ella. El tamaño de la mesa plantea también una relación dimensional con el espacio donde está ubicado. Otro aspecto que enfatiza es la estabilidad. La mesa se fabrica entonces como una sola hoja de aluminio pretensado. Luego se dobla y riza en forma de cola de cerdo. Para lograr su extensión, la mesa está expuesta a las cargas aplicadas y calculadas de muchos objetos en ubicaciones precisas sobre su superficie para garantizar así la estabilidad estructural. Y como último aspecto, considera la organización, ya que sobre ella se coloca toda serie de objetos cotidianos, comida, vajilla y elementos florales, como si fueran un paisaje. Debido al casi imperceptible espesor de la mesa, dichos objetos parecen flotar. La inmaterialidad de la misma se ve reforzada por las suaves ondas que produce la superficie cuando se toca. De esta manera, Ishigami consigue crear una sensación de ambigüedad, una ilusión dada por la delgadez absoluta y la longitud de la placa de acero. Él dice al respecto: la imagen principal que tenía en mente era la superficie del agua. Esa fue la inspiración. Si la tocas ligeramente, verás como todas las plantas comienzan a balancearse, lo cual es como nadar en un estanque. A continuación, veremos dos ejemplos referidos a los comportamientos de materias concretas, tangibles y sólidas, desde la manipulación de sus propiedades físicas, mecánicas y químicas. Richie Sakamoto es músico, activista, compositor, escritor, cantante, pianista y actor japonés.
Asincrónico es un álbum de estudio en solitario grabado en 2017. Consiste en una combinación de interpretaciones bizarras sobre instrumentos de los más familiares y sonidos cotidianos grabados en las calles de diferentes ciudades. La idea principal era la de hacer música no tradicional y asincronizada, como una música que nos habla en un lenguaje que no existe. Por ello, los artistas que realizan el video del tema asincrónico, Serena Stuck y Dan Tessen del grupo Stuck Collective, tratan de revelarnos en él esa orquestación asincrónica de capas ocultas entre la luz y la oscuridad. Lo hacen jugando con la tensión a la que someten al material, una lámina plástica, a través de fuerzas mecánicas de estiramiento en diferentes direcciones, como así también a la acción de agentes externos, como el calor, que llega a producir una alteración en la composición química de la lámina. Sin llegar a mostrar el momento entrópico de la destrucción de la misma, revelan durante el transcurso de la pieza un estado de fragilidad de ese material en constante inestabilidad que va incrementándose a medida que producen las operaciones previamente descritas sobre él. Stuck Collective es un grupo de arte interdisciplinario fundado en Nueva York en 2017. Crea videos experimentales reinventando sistemas visuales y entornos sonoros a través de la combinación de videos, sonido electrónico, elementos arquitectónicos, material óptico y movimiento performativo. En este video, Public Visual 4, Stuck Collective filma las imágenes resultantes del comportamiento de polvos metálicos de tamaño y apariencia estable sobre un altavoz bajo frecuencias de 40 a 60 Hz. Un altavoz funciona al hacer reaccionar el campo magnético variable creado por una bobina con el campo magnético fijo de un imán. Esto hace que se produzcan fuerzas que son capaces de mover una estructura que es la que transmite el sonido al aire. Esa estructura móvil se llama diafragma. En ese diafragma es donde se depositó el polvo metálico que se mueve como respuesta a las frecuencias producidas bajo los 40 y 60 Hz. En determinado momento se incorpora alcohol, sustancia líquida que comienza a realizar un proceso de transformación en el polvo metálico, debido al choque de la materia con la sustancia líquida por un lado y por el otro, debido a la vibración a la que están sometidos por la frecuencia. En este proceso de transformación e integración, las partículas de polvo se densifican y se van uniendo primero de forma aislada, como formando grumos, y luego se van fusionando, haciéndose cada vez más fluidas hasta diluirse e integrarse con el alcohol en su totalidad. Esta mutación crea variados patrones de transformación basados en la frecuencia, que son registrados por medio del video, donde se combinaron sonido electrónico, material óptico y movimiento, reinventándose así sistemas visuales y entornos sonoros. Comportamiento de materias concretas, fluidos. Propiedades físicas, densidad. Propiedades químicas, pigmentación. The Impatient of Roots, La impaciencia de las raíces del año 2020, participó de la compilación audiovisual Solas, El Consuelo, proyecto audiovisual de The Stuck Collective. Esta compilación presenta obras de arte audiovisuales inéditas, grabaciones en vivo y composiciones de 11 proyectos aportados por 14 artistas de todo el mundo. Dirigido y editado por la artista Morena Sarso, con sonido de Onland, proyecto sonoro del año 2011 del grupo italiano. Morena Sarso, nacida en Padua, Italia, es directora creativa y diseñadora visual, máster en artes interactivas en la Universidad de Venecia. Su producción, además de cortometrajes, involucran la animación y el escaneo 3D. Nuestro espacio se ha cerrado sobre nosotros en nuestros hogares y la vegetación y la vida silvestre parecen tener menos límites. Debemos escuchar su voz.
Me gustaría aprender esta música, este nuevo idioma, que es el silencio. Un tipo de silencio que abre otro camino, como las raíces. In Search of Acetona Oceans, del grupo Testu Collective, explora técnicas de efectos especiales utilizadas en películas de ciencia ficción de los años 60 y 70, como El océano sensible de Tarkovsky en Solaris. Permitimos que las transformaciones químicas nos guíen para encontrar patrones orgánicos. Aunque estamos utilizando bloques de construcción químicos idénticos, nunca se produce una estructura similar. Surgen nuevas formaciones de la repetición de mezclar los mismos solventes, pigmentos y catalizadores. Estos mundos visuales están destinados para atraer al espectador a la estética abstracta, pero también para mantener al espectador cuestionando. ¿Es esto real? ¿Es algo familiar? En busca de los océanos de acetona. Comportamiento de materias concretas, vapor. Propiedades físicas y mecánicas, efectos evanescentes indeterminados. Olafur Eliasson es un artista visual danés conocido por sus instalaciones experimentales, escultura, fotografía o cine. Su propósito no se limita a la creación de obras de arte y a la experimentación según los modos habituales. Aspira a educar al espectador para que se abra a nuevas formas de percepción y de comprensión del mundo a través de su participación e inclusión en la obra de arte. La obra de arte tan solo está completa cuando se nutre de la pluralidad de significados aportados por el espectador. The Parliament of Possibilities, Parlamento de Posibilidades, la exposición realizada entre 2016 y 2017 en Seúl, supuso la más grande retrospectiva del artista, quien celebra el hecho de que el mundo y nuestro sentimiento al respecto cambian constantemente. Cuando contemplamos las cosas como un proceso continuo de producción y relación, podríamos también contemplar su potencial. Las obras de arte funcionan como espejos, reflejan una necesidad emocional que aún no es verbalizada, que llevamos dentro de nuestro ser. Rainbow Assembly 2016 es una instalación inmersiva donde son rayos de luz los que iluminan un círculo de niebla en una sala oscurecida, creando arcoíris evanescentes. Al aproximarse se descubren los artefactos que lo producen, anillos, rociadores y proyectores en el cielo raso. Una característica importante en la obra de Eliasson es que los mecanismos que lo producen nunca se ocultan. De esta manera desaparece toda tramoya teatral. Las obras no son ilusiones que engañan y seducen al espectador, sino demostraciones sobre cómo la realidad es siempre construida. Eva Verónica Born, 1981, es una arquitecta por la Universidad de Artes de Berlín y la Academia de Bellas Artes de Viena. Trabaja como diseñadora de escena independiente desde el año 2012. En el año 2013, junto al equipo de ingeniería climática Transolar, diseñan y montan una nube artificial en la sala del Teatro Kammerspiel de Múnich. La creación de una nube real en un escenario, en palabras del equipo, se trata acerca del desafío de cumplir con la intención de diseño tanto del artista como del ingeniero. Se trata del proceso de prueba y error, de mejora y diálogo crítico. El grupo Transolar ya había creado nubes anteriormente por medio de la estratificación horizontal de aire a diferentes temperaturas. En el caso de la puesta en escena de la obra Danton Death, desde la apertura de una puerta hasta el movimiento que produce una vela encendida debía ser contemplado y usado a favor. La estrategia fue utilizar el sistema de aire fresco mecánico existente y cambiar la ruta del aire del escape para que se derrame a través de las aberturas detrás del escenario. La idea era crear una alfombra de aire de movimiento lento y controlada permanentemente, que soportaría la nube y la mantendría en el escenario. Un sistema de cortina de aire para calefacción instalado sobre la nube. 4 máquinas de vapor en cajas silenciadoras centradas alrededor de la misma. Con el control remoto de calefacción, el operador de la nube podría gestionar la potencia y el flujo. Vamos a ver los siguientes ejemplos referidos al comportamiento de materias sutiles
en este caso el aire, respecto a sus propiedades físicas y mecánicas. Vamos a ver otra obra del artista danés Eliasson, en este caso una instalación que él denomina La Felicidad, que realizó en Kiev en el año 2011. Se trata de una larga abertura horizontal en la pared de la galería a la altura de los ojos, a través de la cual miran los espectadores. En el interior de la abertura, una superficie iluminada solo por luz ultravioleta está cubierta de racimos de burbujas que se mueven como a la deriva en un estado de constante cambio. Otras burbujas flotan en el espacio oscuro de arriba y aparecen brillando a medida que atrapan la luz. Las burbujas chocan, descienden, se fusionan o explotan para descansar finalmente sobre la superficie líquida en un proceso continuo de aparición, desaparición y transformación. Debido a la luz ultravioleta, el tono de la obra se vuelve azul púrpura. Es un horizonte para mirar a través. El tema, el título de esta instalación, La Felicidad, cuestiona un poco esta idea que les habíamos planteado al principio de no trabajar sobre emociones, pero es interesante ver lo que Eliasson explica sobre este tema. Él dice que pensamos que las emociones son bastante intangibles en general. Por otro lado, entendemos al mundo que nos rodea compuesto en su mayor parte por lo racional y lo controlable. Por eso lo que queda por fuera de esto racional y controlable es una sustancia fluida de la cual se originan los sentimientos. Hablar de emociones, entonces, para él, es el intento de ser parte de esta fluidez y mediante el acto de la instalación enredarlo con lo racional, permitiendo así que el pensamiento racional pueda ser también emocional. El siguiente ejemplo es una obra, un prototipo del grupo Archigram, denominado Suite Alum. Este grupo de arquitectos, que trabajó durante los años 60, supuso una revolución dentro de las propuestas más utópicas y radicales que empezaban a aparecer después del fin de la Segunda Guerra. Fueron muy influenciados por el arte pop, por el mundo del cómic y por las nuevas tecnologías, y ellos proponían una nueva relación entre el individuo y la ciudad. Esta relación se basaba en grandes infraestructuras móviles que se adaptaban a las condiciones de un entorno incierto y cambiante. La gran escala les permitía especulaciones radicales respecto al modo de habitar la ciudad, pero al mismo tiempo esta gran escala les otorgaba un alto grado de fantasía que los excluía del panorama arquitectónico dominante. La figura de Michael Webb fue una excepción dentro de Archigram, ya que él, sin renunciar a esa intensidad especulativa en sus propuestas, fue capaz de alcanzar una escala más modesta que humanizaba los avances tecnológicos con la domesticidad de los propios usuarios. El Cache Cycle como aproximación teórica y el Suite Alum como prototipo construido son los ejemplos más explícitos de este enfoque a pequeña escala. Ambas propuestas tratan el tema de la cápsula habitacional, que fue uno de los principales intereses de Archigram. En el caso construido de Suite Alum, es un traje que cubre todas las necesidades básicas para sobrevivir en el entorno urbano y que se puede inflar para convertirse en una cámara habitacional. El traje se convierte en una versión extrema de la vivienda mínima de una cápsula. Al mismo tiempo, estos prototipos proyectan de alguna manera el cambio de paradigma del mundo de la posguerra en una sociedad más integrada y más transparente, también más abierta y más expuesta. El Suite Alum se muestra no solo como un prototipo para una sociedad utópica, sino como un símbolo de esta nueva sociedad. Le permite al individuo un aislamiento selectivo al inflar y desinflar la burbuja, convirtiéndolo en un ser autónomo socialmente, pero dependiente de la tecnología disponible. Y al mismo tiempo el plástico transparente con que se protege del exterior
lo proyecta como un ser expuesto frente al exterior. En los siguientes ejemplos nos vamos a enfocar sobre el comportamiento de materias sutiles como la luz, respecto a ciertas propiedades físicas de algunos materiales, como es la transparencia. Retomamos la obra de Janet Lawrence que vimos en el video anterior de contenidos operativos. La retomamos desde su idea del lenguaje experiencial del arte, en el que propone involucrar al espectador en la experimentación del espacio, no solo ópticamente, sino con todo el cuerpo disponible. La participación en investigaciones científicas es para Lawrence uno de los aspectos más fascinantes de su trabajo. Su interés por los procesos naturales, por cómo cambian las cosas, llevaron a Lawrence a profundizar en la alquimia como ciencia holística. Dice que la obra de arte siempre está transformando las cosas, y algo que le dé una razón, una explicación a esa transformación, es bueno por tener así una explicación filosófica para esos cambios. La alquimia la llevó a profundizar más en ciencias como la física y la química. Por ejemplo, cuando explica cómo utiliza el vidrio en sus trabajos. El vidrio le interesa como material que refleja al espectador y al entorno en el que se encuentra, pero también por el hecho de que puede ser translúcido, transparente, reflexivo, y también porque puede representar tanto líquidos como sólidos, el agua y el cristal. El vidrio es un material que constituye gran parte del mundo construido de hoy en día. Lawrence lo usa como medio, ya que puede verter sobre él sustancias y se puede ver el paso de estas sustancias a través del vidrio, su dispersión y su acción. En las obras que estamos viendo, Disolviendo el espacio, Depósito de minerales y Verdun, vemos cómo Lawrence utiliza materiales como el Duraclear, el acrílico, el aluminio, el aceite y los pigmentos. Son materiales que se expresan de manera alquímica por la transformación de la materia en sustancia, pero fundamentalmente nos muestran cómo esa alquimia, esa transformación de la materia produce efectos a partir de la luz. Conectado con la idea de Lawrence sobre la obra de arte, Nobuhiro Nakanishi propone crear movimiento entre la obra de arte y la experiencia del espectador. Dice que pretende cerrar la brecha entre el arte y la vida, a través de imágenes inmersivas de fenómenos naturales basados en el tiempo, al capturar el cambio espacial y el flujo infinito del tiempo. En estas piezas explora los límites del tiempo y el espacio, estirando la escena entre numerosas placas translúcidas. Son una serie de lo que él llama dibujos en capas. El trabajo comienza fotografiando cosas como puestas de sol, bosques nublados o una vela encendida durante un periodo de tiempo determinado. Luego monta las fotografías en paneles acrílicos transparentes, con los cuales forma instalaciones cronológicas en capas que recrean efectivamente estos fenómenos para que los espectadores los experimenten, los transiten de alguna manera, para evocar una sensación de tridimensionalidad. En Layers Drawing, Nakanishi juega con la perspectiva, apilando cronológicamente fotos de paisajes durante un periodo de tiempo prolongado. Una vez montada en la sala, la colección de fotografías individuales se transforma en una sola escena que parece rodear al espectador y parece también retroceder en la distancia. Además de experimentar con el espacio y alterar las perspectivas, estos estudios estereoscópicos adquieren un carácter reflexivo. En este caso, una reflexión sobre el tiempo que nos propone Nakanishi. Ahora vamos a presentar una serie de experimentaciones que se expresan a través del comportamiento de materias sutiles, como en este caso la luz, y se apoyan en propiedades físicas de la misma, como puede ser la reflexión. El primer ejemplo es de Dan Graham, un artista estadounidense nacido en 1942.
que se graduó en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Columbia, Nueva York, y ha usado medios de los más diversos como instalaciones, videos, fotografía, performance y hasta publicaciones de prensa especializada. Pero específicamente con sus videoinstalaciones de las décadas del 70 y el 80, realizó una serie de ejercicios perceptuales donde comienza a cuestionar la realidad subjetiva y objetiva, examinando comportamientos fenomenológicos que involucran a la conciencia visual en relación a percepciones espaciotemporales. Sus filmaciones son ejercicios perceptuales que usan el medio como una herramienta para relacionar el punto de vista del performer con el del espectador. Two Viewing Rooms es una videoinstalación presentada en el MoMA en diciembre de 1980 que ocupó 2 galerías adyacentes. La obra altera las percepciones visuales y espaciales de los espectadores, monitoreando sus respuestas a estos cambios a través de un circuito cerrado de video e imágenes espejadas. En la habitación oscura, los espectadores asumen el rol de un voyeur, observando el comportamiento de los que se encuentran en la sala adyacente, la que está plenamente iluminada. Lo hacen a través de un panel de vidrio de doble cara, transparente y espejado, o a través del visor de una videocámara que se encuentra dispuesta sobre un pedestal. Los espectadores de la otra sala se enfrentan a la imagen de sí mismos, la que aparece en vivo en un monitor que reproduce la filmación o la que se refleja en los paneles espejados dispuestos en las paredes. Cambiando la experiencia subjetiva y objetiva de la realidad, conjuntamente la imagen del vídeo y la del espejo ofrecen una percepción alterada de la propia imagen del espectador y de la perspectiva del espacio que le rodea. Tanto la videocámara como el monitor son los que articulan la relación entre el fenómeno de comportamiento de la sala iluminada y los espejos a través de los cuales el fenómeno de la percepción es alterado. El siguiente ejemplo de Arnaud Lapierre, que es un diseñador y director artístico francés, nacido en 1979, y estudió arqueología y luego se formó como diseñador industrial. El anillo reflectante es una instalación de arte montada por él en la Place Vendôme de París en el 2011 en el contexto del FIAC, que es una feria de arte contemporáneo. La instalación se compone de un cilindro armado con bloques de espejos reflectantes apilados de un modo intercalado. Su creador nombra el ritmo, el flujo, la organización y jerarquía espacial como condiciones fundantes de la pieza, y el efecto visual que conecta todas esas interacciones a través de un efecto óptico. La intención fue la de romper la percepción del lugar alterando las relaciones entre los individuos y el espacio que les rodea. La pieza ofrece posibilidades muy diferenciadas de experimentar la percepción del espacio. Una es la del espacio convexo, que se experimenta desde el exterior de la pieza. Esta juega con el movimiento visual propio de la disposición en forma de curvatura de los bloques, deformando el alrededor, pero también lo fragmenta por la alternancia de los bloques que producen un reflejo o permiten el traspaso de las visuales. La otra es la del espacio cóncavo, que se experimenta una vez en el interior de la pieza, donde la experiencia se vuelve más receptiva para el espectador, que puede ver su propia imagen multiplicada al infinito por la sobreposición de los bloques entre sí, pero también de una manera fragmentada por la seriación y acumulación que propone este modo de disposición de los bloques que antes mencionamos. Continuamos con ejemplos que se expresan a través del comportamiento de la luz como materia sutil. En este caso se apoyan en otras propiedades físicas como son la capacidad de la luz de ser proyectada. El primer ejemplo es el de Olafur Eliasson con Reimagine. La obra se compone con 7 focos dispuestos sobre trípodes y una unidad de control. Proyecta una secuencia de rectángulos, cuadrados y trapecios en la pared de una habitación oscura. A medida que las lámparas controladas por computadoras se encienden y se apagan, las formas se superponen, creando la ilusión de espacios en constante cambio. El juego se presenta como una ilusión óptica, no solo por la deformación de los planos de luz proyectados que nos remiten con la idea de perspectiva a una sensación de tridimensionalidad, sino también por la intensidad con la que se proyecta cada plano, que admite la superposición entre ellos. Un juego de apariencias cambiantes potencia posibilidades como la ambigüedad en la profundidad del espacio que el espectador es capaz de experimentar.
El siguiente ejemplo es el de Test2 Collective, que se da en el marco de la pandemia del COVID-19, donde el Comité Internacional de Rescate, encargado de proporcionar programas para salvar vidas en comunidades vulnerables, convoca a 14 artistas para colaborar en la recaudación de fondos. Lo hace a través de la compilación de 11 proyectos de obras audiovisuales inéditas, grabaciones en vivo y composiciones que le permita a los creadores expresarse de manera creativa. Esta compilación audiovisual se titula Solas y significa consuelo. Básicamente busca renovar la creatividad e inventiva en todos nosotros durante este tiempo que dure el aislamiento. Impact es el video realizado en mayo de este año y presentado por Test2 Collective para este programa. Trata de capturar una sucesión de imágenes que surgen de una observación casi obsesiva con la proyección de luces intermitentes que aparecen y desaparecen, posteriormente editadas digitalmente, lo que le permite regular su intensidad, escala, tamaño, distribución, como así también la velocidad de aparición, con su consecuente aceleración o retardo, resultando en una composición sincronizada de tiempos simultáneos, coordinados, que por instante quedan superpuestos tanto en fragmentos de luz como de sonido. Para finalizar, veremos un ejemplo referido a los comportamientos de materias sutiles, la luz y el aire, desde la manipulación de propiedades físicas y mecánicas. Nuevamente, recurrimos a la producción de estos diseñadores industriales, Numen for Use, en este ejemplo denominado membrana de luz. Ella se presentó por primera vez en 2011 en la Fundación de Arte Risordi en San Petersburgo. La instalación es una extensión de la investigación de Numen for Use en el dominio del movimiento rítmico, casi corporal, y su impacto perceptivo, a través de este cubo de luz inmersivo y respirante. 3 de las 6 superficies del cubo están hechas de espejos semitransparentes, mientras que las otras 3 están hechas de membranas reflectantes de aluminio. Al aplicar aire, el cubo de membrana comienza su deformación en una cuadrícula tridimensional cartesiana e interminable. Los bordes de los cubos están marcados por tubos de iluminación estrechos, por lo que a medida que los visitantes miran dentro del mismo, se enfrentan a una red de luz ilimitada que se expande y contrae gradualmente. La membrana reflectante se vuelve cóncava o convexa, deformando la rejilla de luz. Los puntos de fuga se vuelven múltiples y esquivos. Las líneas de neón se dispersan en fractales, cambiando así los límites del espacio contenido y sus reflejos infinitos. Detrás del cubo, el equipo instaló un tanque de aire y un compresor para suministrar el aire que a través del inflado y desinflado produce las deformaciones del cubo. Dijeron los diseñadores sobre su experimento: en una de las deformaciones extremas del cubo, esta rejilla se dobla y se comprime en huecos cóncavos. En otra, después de pasar por la etapa normal, nos enfrentamos a la destrucción total del espacio. En pocos segundos, todo nuestro conocimiento sensorial del espacio, nuestro terreno firme y estable, nos es quitado. Por último, aquí les compartimos las direcciones de los sitios web donde encuentran otros ejemplos de los casos más relevantes que hemos visto. Muchas gracias por su atención.